Hola, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Misael y el día de hoy te hablaré sobre la fisiología del aparato cardiovascular. ¿Estás listo? Vamos a ver de qué se trata. En este video hablaremos sobre el ciclo cardíaco, pero antes de empezar me gustaría comentarte que la información y los esquemas obtenidos que aparecen en este video fueron de bibliografías como Boron, Gannon, Tres Guerres, la serie RT y el libro Berney Levy de Fisiología. El ciclo cardíaco se define como la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten con cada latido cardíaco, así como los cambios en la presión, flujo y volumen de sangre en las cavidades auriculares y ventriculares. La duración del ciclo cardíaco es la inversa a la frecuencia cardíaca. Dicho de otra forma, si quisieras calcular la duración del ciclo cardíaco, bastaría dividir 60 entre la frecuencia cardíaca. Durante el ciclo cardíaco se van a distinguir dos fases generales: la sístole y la diástole. En la sístole, las aurículas y los ventrículos se van a contraer para expulsar sangre hacia la circulación pulmonar o sistémica respectivamente, y en la diástole, las cavidades cardíacas se relajarán y se llenarán de sangre. En condiciones normales, el marcapasos eléctricos va a ser el nodo sinoauricular, que se encuentra en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. El nodo sinoauricular determinará la duración del ciclo cardíaco, las propiedades eléctricas, y los miocitos cardíacos determinarán la duración de la sístole y la diástole. Ambas aurículas van a funcionar más como reservorios pasivos de sangre que como bombas mecánicas. Antes de continuar, me gustaría comentarte que el flujo de la sangre a través de estas cámaras cardíacas está controlado por los cambios de presión, pasando de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. El ciclo cardíaco se puede dividir en los siguientes acontecimientos: en la contracción auricular o sístole auricular, en la contracción isovolumétrica, en la eyección rápida e eyección lenta, en la relajación isovolumétrica y en el periodo de llenado ventricular rápido y lento, al cual también se le conoce como diástasis. Antes de explicarte este gráfico que de forma normal aparece en tus libros de fisiología, he preparado para ti unos esquemas que te permitirán ver de manera gráfica los sucesos mecánicos y eléctricos que suceden durante el ciclo cardíaco, para después poder aterrizar en esta gráfica. La contracción auricular o sístole auricular va a empezar inmediatamente después de que se produzca la onda P en el electrocardiograma, la cual provocará que una cantidad variable de sangre pase de las aurículas hacia los ventrículos. La constricción del músculo auricular va a estrechar a los orificios de la vena cava superior y de la vena cava inferior, permitiendo que la sangre quede dentro del corazón. Sin embargo, a pesar de estas influencias, va a existir cierto reflujo de sangre hacia las venas. Entonces, como puedes observar
En la imagen, en la contracción auricular estarán abiertas las válvulas atrioventriculares y estarán cerradas las válvulas semilunares. La contracción auricular se está representando por estas flechas en color amarillo que están aportando al ventrículo una cantidad variable de sangre. Tras la contracción auricular empezará la contracción ventricular isovolumétrica o isométrica. La contracción isovolumétrica empezará tras el inicio del complejo QRS en el electrocardiograma, lo que manifiesta la despolarización del ventrículo. Al inicio de la contracción isovolumétrica o isométrica, las válvulas atrioventriculares se cerrarán. Esto provocará el primer ruido cardíaco. El músculo ventricular se acortará y esto provocará que la presión dentro del ventrículo empiece a aumentar o a elevarse, y en este periodo no va a entrar ni salir sangre. Entonces, como puedes ver en la imagen, ambas válvulas, las atrioventriculares y las semilunares, se encuentran cerradas. Empieza la contracción del músculo ventricular y esta contracción elevará la presión dentro de estas cavidades. La fase de eyección o expulsión comienza cuando se abren las válvulas semilunares. Para esto, el ventrículo debe rebasar las presiones de la aorta, que corresponden a 80 milímetros de mercurio, y de la arteria pulmonar, que corresponde a 10 milímetros de mercurio. La expulsión va a ser rápida, pero se va a tornar lenta conforme progrese la sístole. Las presiones máximas en el ventrículo izquierdo van a ser de 120 milímetros de mercurio y en el ventrículo derecho van a ser de 25 milímetros de mercurio. Cuando estas presiones empiecen a descender, las válvulas semilunares permanecerán abiertas por un pequeño periodo de tiempo gracias a la energía cinética que va a tener la sangre. Durante toda la fase de eyección van a fluir 70 mililitros de sangre hacia la aorta, dejando en el ventrículo 50 mililitros. En total, antes de la eyección o el periodo de expulsión, teníamos en nuestro ventrículo un volumen total de 130 mililitros. Entonces, retomando la imagen, en la fase de eyección puedes ver que las válvulas atrioventriculares se encuentran cerradas y las válvulas semilunares están abiertas. En la fase de expulsión o eyección, la onda T representará el fin de la eyección rápida, pero el inicio de la eyección lenta. En la relajación isovolumétrica o relajación ventricular isométrica, esta iniciará al final de la onda T en el electrocardiograma. Esta relajación isovolumétrica provocará que las válvulas semilunares se cierren. Esto provocará el segundo ruido cardíaco.
Durante la inspiración, las válvulas aórtica y pulmonar se cerrarán al mismo tiempo. Sin embargo, durante la inspiración se cerrará primero la válvula aórtica y después la pulmonar. En el momento en el que el flujo sanguíneo en la aorta se vuelva anterogrado, va a provocar una pequeña elevación en el trazado de la presión aórtica que más adelante explicaré, produciendo la escotadura dicrótica o incisura dicrota. En el periodo de llenado rápido ventricular, la válvula mitral se va a abrir cuando la presión ventricular desciende por debajo de la que existe en la aurícula izquierda. Inmediatamente tras la apertura de la válvula mitral, el volumen del ventrículo empezará a aumentar rápidamente. El flujo sanguíneo rápido de las aurículas a los ventrículos provocará el tercer ruido cardíaco que es normal escuchar en los niños, pero en los adultos se relaciona con alguna patología. En el periodo de llenado lento ventricular, o también conocido como diástasis, las válvulas atrioventriculares seguirán abiertas, pero fluirá muy poca sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Esta es la fase más prolongada de todo el ciclo cardíaco. El tiempo necesario para la diástasis y el llenado ventricular va a depender de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, un aumento en la frecuencia cardíaca reducirá el tiempo de llenado ventricular. Dicho todo esto, te encuentras súper listo para entender las siguientes gráficas. Para ello utilizaré la gráfica del lado derecho, ya que considero que es la gráfica más completa. Sin embargo, la del lado izquierdo es lo mismo. Entonces, en primera instancia quiero llamar tu atención en la línea punteada en la parte superior, que representa la presión aórtica, y en la línea roja, que representa la presión ventricular. También antes de iniciar, quiero que notes que hasta arriba del esquema encontramos todas las fases que suceden durante el ciclo cardíaco: la contracción isovolumétrica o isométrica, la expulsión rápida o lenta, la relajación isovolumétrica o isométrica, el periodo de llenado rápido ventricular, el periodo de llenado lento ventricular o también llamado diástasis, la sístole auricular o también llamada contracción auricular. Entonces, voy a iniciar en la contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica se van a cerrar, ambas válvulas atrioventriculares como semilunares estarán cerradas. Habrá una despolarización del ventrículo y esto ocasionará la contracción del ventrículo. Esta contracción va a hacer que se eleve la presión dentro del ventrículo, pasando de tener una presión relativamente baja hasta tener una presión de 80 milímetros de mercurio. En ese momento se van a abrir las válvulas semilunares e iniciará el periodo de expulsión. Tenemos una fase de expulsión rápida y una lenta. Cuando termine la fase de expulsión, se cerrarán las válvulas, la válvula aórtica y la pulmonar, o también llamadas semilunares. Y
En ese momento, la presión del ventrículo empezará a descender. A ese periodo se le conoce como relajación isovolumétrica. Durante el llenado rápido y el llenado lento, la presión ventricular permanecerá relativamente muy baja. Durante la sístole auricular o contracción auricular, la presión ventricular aumentará muy poco. Después seguirá la contracción isovolumétrica, donde aumentará nuevamente la presión ventricular y así se repetirá durante todo el ciclo. Quiero que notes que en la parte inferior te muestran los ruidos cardíacos, el primero, el segundo y el tercero. El primer ruido cardíaco corresponderá con el cierre de las válvulas atrioventriculares y el segundo ruido cardíaco corresponderá con el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. El tercer ruido cardíaco, como ya lo mencioné, se presentará durante el llenado rápido ventricular y solamente es normal en los niños. Ahora quiero que prestes atención en la línea color azul que está representando el volumen ventricular. Dicho de otra forma, la cantidad de sangre que se encuentra en el ventrículo. Entonces, durante la contracción isovolumétrica, como en este periodo no entra ni sale sangre del corazón, tendremos un volumen de 130 mililitros de sangre. Durante la fase de expulsión o eyección va a salir sangre hacia la circulación pulmonar o sistémica y esto ocasionará que el volumen dentro del ventrículo empiece a disminuir, pasando de tener 130 mililitros de sangre a tener 50 mililitros de sangre. Después seguirá la relajación isovolumétrica, donde vemos que el volumen permanece constante, o sea, 50 mililitros. Durante el llenado rápido vamos a ver cómo aumenta rápidamente la cantidad de sangre que llega al ventrículo. Durante la diástasis vemos que llega un poquito más de sangre y durante la sístole auricular o contracción auricular aumenta aún más la cantidad de sangre que existe en el ventrículo. Después seguirá la contracción isovolumétrica, donde permaneceremos con nuestros 130 mililitros de sangre y se repetirá el ciclo. También en este mismo esquema puedes observar el electrocardiograma, en donde la onda P precede a la contracción auricular. El complejo QRS representa la contracción ventricular y la onda T marca el fin de la eyección rápida, pero el inicio de la eyección lenta. También puedes observar en este mismo esquema que durante la relajación isovolumétrica corresponde al fin de la onda T. En este diagrama se observa una curva de presión y volumen de los acontecimientos que suceden durante el ciclo cardíaco para el ventrículo izquierdo. Se explicará de forma muy rápida, ya que este será motivo de otro video. Del segmento A al segmento C se llevará a cabo el llenado ventricular y la contracción auricular o sístole auricular, en el cual vamos a pasar de tener un volumen de sangre en el ventrículo de 50 mililitros a 120 o 130 mililitros. Del segmento C al segmento D se lleva a cabo la contracción isovolumétrica,
donde podemos observar cómo la presión dentro del ventrículo empezará a aumentar. Cuando lleguemos a una presión de 80 milímetros de mercurio, se abrirá la válvula aórtica y este hecho marcará el inicio de la eyección rápida y posterior la eyección lenta. Cuando se cierre la válvula aórtica, esto representará el fin de la eyección lenta y después se producirá la relajación isovolumétrica, donde al final de la fase de eyección tendremos un volumen de 50 mililitros y la presión del ventrículo izquierdo empezará a descender drásticamente hasta tener una presión en el ventrículo izquierdo de 7 milímetros de mercurio, y así se repetirá todo el ciclo. Ya sé que ya te he venido hablando sobre los ruidos cardíacos, pero ahora te daré datos un poco más específicos. El primer ruido cardíaco tiene una duración de 0.15 segundos y su frecuencia es de 25 a 45 Hz. Producirá un ruido prolongado y será producido por el cierre súbito de las válvulas auriculoventriculares, o sea, la válvula mitral y la tricúspide. El segundo ruido cardíaco tiene una duración de 0.12 segundos con una frecuencia de 50 Hz. Es intenso y agudo, es más corto con respecto al primero y es originado por las vibraciones relacionadas con el cierre de las válvulas semilunares, la pulmonar y la aórtica, justo después del final de la sístole ventricular. Por último, el tercer ruido cardíaco tiene una duración de 0.1 segundos y este coincide con el periodo de llenado ventricular rápido y se debe a las vibraciones producidas por la entrada apresurada de la sangre. Este ruido está presente particularmente en niños. Cuando se escuche S1 seguido de S2 seguido de S3 se denomina galope protodiastólico. Eso fue todo. Si te surgió alguna duda o pregunta, no dudes dejarla en los comentarios, y si te gustó el video, dale like y suscríbete. Aquí te dejo las referencias bibliográficas de donde obtuve toda la información.